Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuando con esta serie de videos sobre bases estadísticas para ciencias de la salud, su servidor Juan José Romero Zúñiga les saluda de nuevo. Hoy en este video más bien vamos a conversar un poco sobre porcentajes. Hablemos de porcentajes en términos generales, pero podrían ser más bien proporciones tal y como lo vimos en uno de los videos previos, que hablábamos tanto de la prevalencia o la incidencia como porcentajes o como proporciones propiamente dichas, porque adquieren valores entre 0 y 1, aunque generalmente y de una forma tal vez como para explicarle más fácilmente a la gente, pues utilizamos porcentajes o utilizamos multiplicadores por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, etcétera. Bueno, para ello, sin entrar en el detalle de si estaremos calculando incidencias o prevalencias, porque eso dependerá del tipo de estudio, pues vamos a comenzar yendo a los datos de Yamovi, a la base de datos de Yamovi que hemos venido trabajando. eh, pues vamos a agregar un nuevo análisis. Y para porcentajes podemos ir a estadísticas descriptivas. Recuerden ustedes que automáticamente el sistema asume como que vamos a hacer estadística descriptiva de una variable continua y por lo tanto nos da esta serie de estadísticos por defecto. Nosotros se los eliminamos y dejaremos tal vez las perdidas y el n como para tener una referencia, pero esta vez incluiremos no las variables continuas, sino las variables categóricas. Entonces vean que para bajo peso nos dice cuántas hay, pero ya no tenemos las descriptivas, pero le vamos a pedir una tabla de frecuencias. Y entonces aquí tenemos que el 94% son niños que no tienen bajo peso y el 6% que sí, correspondiendo a 829 observaciones y 50 respectivamente. Podemos agregar todas las otras variables que nosotros hemos eh, codificado como variables categóricas. Y si ustedes observan, tenemos una tabla para cada una para cada una de las variables en la que nos dice, bueno, la frecuencia para cada una de ellas. Y lo tenemos tanto para variables que son dicotómicas, o sea, que tienen dos resultados, o también para variables politómicas, o sea, que tienen más de dos resultados. Bueno, aquí nada más tenemos las frecuencias, no nos dice ninguna otra cosa más, no hay opción de hacer algo diferente. Sin embargo, podemos profundizar un poquito en este análisis de frecuencias y nos iríamos a la casilla de frecuencias, aquí al menú, perdón, de frecuencias, y podríamos empezar con esta opción de dos resultados, que vamos a ver que podríamos tener inclusive más de dos resultados. Comencemos con bajo peso. Y si ustedes se fijan, tenemos para él de entrada la condición de no decir, la frecuencia para cada uno de ellos y la proporción correspondiente a 829 y a 50, pues con respecto a los 879 que dijimos que eran. Aparte de esto, nos aparece aquí un valor de P. Este valor de P correspondería a la probabilidad de que el nivel no sea igual al nivel sí, o que el nivel sí sea igual al nivel no. En este caso, pues la probabilidad es menor a 1 en cada 1000, o sea, 1 en 1000 oportunidades, perdón. Por lo tanto, pues decimos que definitivamente son muy, muy diferentes. Podemos inclusive incorporar aquí el intervalo, el intervalo de confianza eh, para, digamos, para alguno digamos, para cada uno de los niveles.
Y podemos observar como para el caso del bajo peso no, que dijimos que la proporción era 0.94, el intervalo de confianza va de 0.93 a 0.96. Bueno, pareciera que está más cerca el inferior del superior. Vamos a incrementar el número de decimales. Vamos a ver si subimos los decimales y esto nos da una mejor idea de que va de 0.926 a 0.957 para una proporción de 0.943. Hay que recordar que para el caso de una proporción hay cierta equidistancia entre el valor de la proporción y su intervalo de confianza inferior y superior. Esto que estamos aquí haciendo es pura descripción. No estamos haciendo en realidad estadística inferencial de algún tipo estrictamente hablando. Y bueno, podemos incorporar las otras variables que tenemos por ahí. Y vean ustedes que en todos los casos nos presenta siempre una comparación, ¿verdad? Nos da un valor de P que va más o menos en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, hay el intervalo de confianza de un grupo, pues no incluye al otro, por lo tanto, son diferentes. Y cuando tenemos, por ejemplo, en el caso del alcohol, este valor de P, pues lo que nos está diciendo es que el nivel alto, por ejemplo, es diferente a por lo menos alguno de los otros niveles como puede ser bajo y moderado. Si nos fijamos que la proporción 0.20 es parecida a 0.18 y los intervalos de confianza se traslapan en efecto, pues podríamos decir con toda la certeza que alto y moderado son idénticos. Sin embargo, cuando lo comparamos con trabajo, decimos que definitivamente son diferentes y por eso tienen ese valor de 0.01. Lo mismo podrían ustedes hacer con respecto a la variable clase o a la variable de índice de masa corporal codificado, que como lo recuerdan tenemos 4 categorías: bajo, normal, obesidad y sobrepeso. Bueno, esta es una tabla de resumen muy bonita que nosotros nos podríamos llevar, como ya lo hemos hecho en otra ocasión, nos la podríamos llevar hacia, por ejemplo, Excel y vamos a pasarla en efecto y aquí la vamos a editar de manera más o menos rápida. Recuerden que tenemos columnas que el sistema trae y que son inútiles para nosotros porque no contienen datos. Las ubicamos y las eliminamos. Una vez que ya las tenemos acá, vamos a subirle el tamaño a la letra para observar mejor. Y podríamos trabajar el intervalo de confianza, digamos, en 2 dígitos o 3 dígitos, dependiendo de como nosotros queramos, pero tendríamos que también ser consecuentes con la proporción. Las frecuencias son enteras, así que no hay problema, y los valores de P, pues en el valor real. Si se fijan, aquí tenemos en el caso del sobrepeso, vean que nos da el valor real, ¿verdad? Entonces, si queremos, vamos a ponerle los 3 decimales a todos los datos. Tenemos una tabla bonita, sin embargo, nos fijamos que aquí esta, digamos, sería muy bueno si nosotros aquí dijéramos, ok, esta es la variable, eh, vamos a decir, ok, esto es el bajo peso, esto corresponde a fumado, esto corresponde a alcohol. Lo que estoy haciendo es poniendo todas las variables en en un mismo formato, historia y el IMC codificado. Igual acá podríamos trabajar como no y sí con tilde, esto es muy importante, ¿verdad? Y para todos los casos que corresponda, pues vamos a eh, colocarlo correctamente. Vamos a tener alto, bajo, perdón, bajo y moderado. Acá vamos a tener alta, baja
y media. Y finalmente vamos a tener bajo, normal, obesidad y sobrepeso. Ok, si ustedes se fijan, nosotros pues estamos haciendo este trabajo que podríamos habernoslo ahorrado si, por ejemplo, en el Yamovi, nosotros hacemos una edición de las variables. ¿En qué sentido? Vean ustedes, voy a ir a cambiar el IMC codificado. Un segundito, esto es muy sencillo de hacer, pero vean el efecto importante que esto tiene. Si nosotros tenemos el IMC codificado, voy a entrar acá. Vean que yo puedo editarlo para que se lea bajo, para que se lea normal, para que se lea obesidad. ah, Disculpen un segundito, ajá, obesidad y sobrepeso. Pero no solo eso, sino que también yo puedo, como dijimos las pasadas, ordenarlos. Entonces tengo bajo, normal, obesidad, sobrepeso, ya están bien. Listo. Y si se fijan, ahora ya tengo IMC, bajo, normal, obesidad y sobrepeso correctamente. ¿Qué pasa con el alcohol? Bueno, vámonos a ir a buscar la variable alcohol. ¿Verdad? Y entonces vamos, aquí lo podríamos de una vez cambiar. Alto, bajo, perdón, bajo y moderado. Entonces, yo puedo trabajar desde acá y no solo eso, sino que también yo puedo decir, yo quiero que bajo comience, o sea, que sea la y que alto venga para abajo y entonces me queda bajo, moderado y alto de una vez. Si se fijan, de una vez, entonces el sistema me deja, me los ordena. Igual podríamos ir a trabajar con el bajo peso para que de una vez me queden como sí y no, digamos, perdón, aquí con el no y el sí tildado, porque siempre es muy importante tildar, y listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos el no y el sí correctamente. Y nos queda la tabla lista. Bueno, igual la podríamos venir a trabajar acá y de todos modos uno dice, bueno, esta tabla, perdón, esa columna de total, poco importa el valor de P, podríamos dejarlo ahí, el intervalo de confianza y está listo. Ya tenemos nuestra tabla lista, la cual inclusive nos podríamos llevar de nuevo, la podríamos llevar a nuestra hoja de Word y nos queda lista. Aquí, pues me disculpan la falta de... Ok, alto y listo, ya está la tabla lista y está prácticamente presentable como para poner, para incorporar en un artículo o lo que uno desee. Bueno, esto es trabajando con Jamovi eh, de manera muy sencilla, ¿verdad? Ya vimos cómo podemos tener una tabla específica para cada variable o una tabla de resumen eh, con diversas variables que se nos hace muy fácil de trasladar a otro lado. También aquí en frecuencia van a ver este n resultados con bondad de ajuste. Básicamente lo que nos dice, bueno, ¿qué pasa si tenemos una variable como la clase que tiene varios niveles? Bueno, aquí están las frecuencias y las proporciones, ¿sí? Las frecuencias y las proporciones específicas y nos da un valor de P. Lo que nos quiere decir esto es si alguna de las proporciones es diferente del resto. Entonces vemos que tenemos para alta, baja y media, para altas tenemos 0.443, para baja 0.257 y probablemente estas sean las dos que son diferentes. Si nosotros queremos verificarlo, pues nada más nos vamos aquí a la clase, ¿verdad? Y entonces veamos los intervalos de confianza, cómo efectivamente alto y bajo son diferentes. Y también, pues, alta y media resultan también ser diferentes. Entonces, por eso es que tenemos la certeza de que son diferentes esas proporciones.
Eh, bueno, esto es lo que podemos hacer con Infostat, que creo que es bastante en términos de la descripción de las proporciones. Eh, Insisto, estas son proporciones y las queremos trabajar como tal, como proporciones. Ahora, si uno quisiera dejar de trabajar en proporciones propiamente dichas y quisiéramos trabajar en porcentajes, bueno, uno podría hacer el truquillo, ¿verdad? Básicamente aquí de decir, por ejemplo, vamos a meter aquí el porcentaje y es decir igual a esto por 100, perdón, sí, por 100 y ahí tenemos el porcentaje. Nada más copiamos hacia abajo y ya tendríamos los porcentajes. Y listo. Ahora, ¿qué sucede? Que si yo borro esta proporción teniendo ahí esa referencia, tendríamos un pequeñísimo problema, ¿verdad? Si yo borro esta, pierdo la referencia, entonces eh, tendríamos que hacer un pequeño truco que se los voy a decir de una vez. Entonces voy a copiar esto y lo introduzco acá, le voy a pedir que me pegue los valores tal y cual, de manera tal que si yo elimino luego la tabla, perdón, la variable original, la columna original, pues nada más. Y tengo ya y tengo ya mi hoja, mi tabla lista para ser trasladada. Bueno, eso es con Jamovi, que está muy bien. En Infostat, aquí teníamos lo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces nos vamos a estadísticas y para ver frecuencias le vamos a pedir tabla de frecuencias. Voy a comenzar con lo más básico, que es la bajo peso. Y si se fijan, si uno se posiciona sobre el estadístico, le dice pues qué es lo que quiere uno que aparezca. ¿Ok? Y hay algunos ajustes por aquello de que uno quiera ajustar a algún tipo de distribución, por ejemplo a la binomial, pero no vamos a pedirle nada de eso, le vamos a decir aceptar. Y entonces tenemos aquí la variable bajo peso, clase 1 y 2, es nada más para decirnos que hay dos clases, para la categoría no y sí, y la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Okay? Entonces, si tenemos 829 y le sumamos 50, pues ya tengo 879. Si tengo 0,94 y le sumo 0,06, tendré 1,00. Eso es a lo que nos referimos con los acumulados. Lo mismo podemos hacer sumando, o sea, perdón, haciéndolo para otras variables. Entonces, para todas aquellas que nosotros sabemos que tienen, bueno, voy a comenzar con el fumado, luego voy a seguir con el alcohol para tener más o menos la misma lógica, luego con la clase, con la historia, con el lugar de control y con el IMC codificado, que son todas las que tienen clases, y le voy a decir aceptar. Y entonces, si se fijan ustedes, tenemos acá una tabla para cada una de ellas. Esta tabla, recuerden ustedes que también la podemos trasladar a la hojita de Excel. Eh, Vamos a hacer una nueva y la podemos trasladar aquí sin ningún problema. Ahora, por supuesto que esta sí nos lleva bastante más, un poquito más de trabajo, tampoco es que son bastantes. Esta es una columna que se puede eliminar, quedamos con las categorías. Digamos que aquí uno puede decir, digamos, frecuencia absoluta, y aquí podemos decir que esta es una frecuencia relativa, que esta es una frecuencia, perdón, una frecuencia absoluta acumulada y que esta sería nuestra frecuencia relativa acumulada.
acumulado. Ok. Le damos el formato a cada una de las columnas para darle el ancho suficiente. Bueno, vamos a hacer una cosita para que no se nos hagan muy amplias. Y estos son puros detalles que no tienen mucha importancia. Pero bueno, bueno, vamos a quitar estas que están sobrando, por llamarlo de alguna manera, de manera tal que no nos estorben acá. Y luego, pues nosotros podríamos entonces eliminar lo que están repetidas acá. Las eliminamos para ir armando nuestra tabla y así sucesivamente. Si se fijan, entonces ya vamos teniendo una tabla más o menos presentable que después la podemos llevar allá. ¿Ok? Aquí tenemos la variable de bajo peso, no y sí, fumado, no y sí, alcohol, etcétera. Pero siempre es importante trabajar con los nombres correctamente y con una forma correctamente, porque se trata de presentar las cosas bien y de eso se trata. Por ejemplo, aquí tengo dos decimales y aquí tengo que poner también dos decimales para que quede correctamente, ¿verdad? Entonces es importante que acá en toda esta columna de datos nosotros tengamos la misma cantidad de decimales. Y así por el estilo, bueno, ustedes podrían seguir haciendo detalles de edición. Continuando con el análisis de estadísticas, digamos, para porcentajes, otra opción interesante que nos da eh, Infostat es que podemos acá, voy a eliminar todas estas. Entonces, por ejemplo, para el bajo peso, si me interesa saber cómo se distribuyen según el fumado, entonces le voy a dar acá en particiones, activo particiones y le digo que incluya fumado. Y vean lo que ocurre. Lo que me va a hacer son dos tablas, una de fumado no y otra de fumado sí. Y entonces voy a tener los 778 casos que no fuman y las 101 casos que sí fuman, los voy a tener por aparte y me va a decir cuáles son los que sí tienen no tienen bajo peso, perdón, y los que sí tienen bajo peso en cada categoría. De nuevo, aquí después uno lo puede trasladar a otro lado y a la tabla de Excel y allá puede hacer el proceso de edición. Bueno, estas digamos que son las opciones que tenemos para el análisis de frecuencias, tanto en Jamovi como en Infostat, para calcular proporciones. Vean que aquí tenemos proporciones. Podríamos también calcular porcentajes. Una opción que nos queda también aquí en Infostat es utilizando la opción de datos categorizados, tablas de contingencia. Y por ejemplo, aquí tenemos, voy a quitar el fumado, nada más voy a dejar el bajo peso. Y vean que nos aparece aquí en filas de una vez. Voy a pedirle en opciones, frecuencias relativas por filas, y le voy a decir que me lo presente como porcentajes. Desactivo todas las demás opciones. Y entonces aquí tengo 829 más 50 y tengo los porcentajes específicos para cada uno de ellos. Lo mismo, aquí entonces la frecuencia relativa por fila parece que nos está sobrando, pues entonces para la próxima lo desactivamos. Perdón, vamos a desactivarlo en tabla de contingencia. Le vamos a decir OK y desactivamos las frecuencias relativas por fila. Y listo. Ahora, otra opción es aquí que nosotros en las tablas de contingencia,
hagamos la partición, por ejemplo, de nuevo por fumado y observemos lo que ocurre. Entonces tenemos bajo peso y lo vamos a ver para fumado, no para fumado, sí. Y aquí lo tenemos, entonces fumado, no, fumado, sí, y la tabla de contingencia para cada uno de ellos. Bueno, espero que haya quedado claro cómo podemos hacer el análisis de frecuencias, tanto en Infostat como en Yamovi. Muchísimas gracias. Nos observamos en el próximo video. Hasta pronto.